Son muy positivas. Pero uno es de que el economista no se siente bien en un día hasta haber hecho uno de sus gráficos. Yo para sentirme bien lo he hecho. Tuve un choque psicológico hace un par de semanas cuando, oyendo un geógrafo especialista en planificación urbana, nos comentó que lo peor para la mayoría de la gente que no es economista es un gráfico, porque te daña a la cabeza de una manera justa. Pero de todos modos, ahí está por si acaso. Y entonces lo voy a explicar en un momento. Y los aspectos microeconómicos, llamaría yo, de la agricultura y las diferencias típicas entre diferentes tamaños de unidades productivas en ese sector. Ese es el punto del gráfico. Pero quiero empezar comentando, identificando lo que me parecen a mí los objetivos correctos en términos económicos y morales de los intentos que se están llevando a cabo en Colombia hoy en día. Entre los objetivos económicos, pues típicamente el enfoque está sobre el PIB, el crecimiento económico, esa es la variable que más enfatizamos en nuestro pensamiento, políticas, etc. Pero también consideramos importante como variable económico generación de empleo, distribución de ingresos y nivel de pobreza, que son variables muy relacionadas entre sí. Esas son todas variables económicas en un sentido básico. Otra variable económica es seguridad alimenticia, que ya se comentó. Entonces ese paquete para mí son los objetivos económicos de cualquier política económica, pero en esta situación, en este contexto colombiano, me parece que deben ser los objetivos hacia los cuales tratamos de orientar las políticas, las reformas, etc. Pero también, obviamente, hay un desafío enorme en este país de justicia, porque la historia agraria de este país es una historia injusta en un nivel enormemente alto. Entonces, el primer comentario mío es de que fuera de los muchísimos desafíos políticos a llegar a un paquete de políticas deseables y eficientes, pues la buena noticia es que en términos económicos, en términos de eficiencia económica, lo que debemos buscar es sumamente consistente con lo que es justo y lo que es moral. Había una discrepancia, digamos, si fuéramos a concluir que el único futuro de este país en el campo es la unidad grande. Entonces tendríamos realmente un problema, una inconsistencia entre generación de empleo, que no lo hace la unidad grande, la distribución de ingresos, que queda dañado por la unidad grande, simplemente, y inclusive el mismo nivel productivo, que también no sirve muy bien la agricultura grande, esa función. Entonces quiero básicamente arguir que todos estos objetivos son consistentes entre sí. Hay que reconocer eso, hay que reconocer, como se diría en inglés, estamos en principio en una situación de win-win-win, podemos ganar en relación a todos los objetivos, pero estamos en peligro de lose-lose-lose, perder, hacer lo incorrecto
en todos los objetivos económicos y de justicia o moralidad. Ahora voy a satisfacer mi necesidad. Este es el gráfico. Espero que todos los centros pueden ver. En el eje horizontal tenemos el tamaño de la unidad productiva, que empieza con fincas muy pequeñas, 2 o 3 hectáreas, fincas de 1000 hectáreas o más. Y tenemos aquí productividad de diferentes estilos, si quieren. Entonces, el primer punto que hay que entenderlo, que es contraintuitivo a la mayoría de la gente, es que en promedio en Colombia y en casi todos los países del mundo, cuando uno se pregunta para qué tipo de agricultura es mayor la productividad de la tierra, o sea, la relación producción total dividido por hectáreas. Esa relación es negativa. Eso se denomina en la literatura la relación inversa, que entre otras cosas lo comentó John Stuart Mill hace 150 años. Tiene su historia y lo comentó Sen en el modelo India. Entonces este curva acá, donde dice tierra, tiene pendiente negativa por el hecho de que se alcanza más pesos de productividad por hectárea en las unidades pequeñas, en las grandes. Si quiere imaginar lo que está pasando, aquí tenemos muchos productores de lechuga, de café, de otros productos, donde el nivel, el valor va aumentando. Y aquí tenemos muchos ganaderos intensivos en que el nivel de producción por hectárea es sumamente bajo. Tenemos en todos tamaños, tenemos una varianza grande, tenemos pequeños, pocos productivos, tenemos grandes, más productivos, pero esto es el promedio. Entonces, decir que los pequeños no tienen capacidad de producir es contraempírico en este sentido. Pero el problema del pequeño es que no importa qué tan alto es su productividad por hectárea, si tiene una hectárea, su ingreso total. Entonces, en términos de ingreso total, siempre ganan los grandes. Pero en términos de productividad económica, en ese sentido, ganan los pequeños. Pero, si uno lo mira desde otra perspectiva, ¿cómo cambia la productividad de la mano de obra? O sea, dividiendo producción total por hectáreas, los pequeños, esta es la curva donde dice trabajo, los pequeños les va mal en ese sentido, y los grandes bien. Entonces, este tipo produciendo su lechuga saca bastante, pero por persona no es necesariamente un ingreso muy alto. Y aquí, en el caso extremo de la ganadería extensiva, mucha tierra, mucho producto, muy pocos trabajadores, muy piojo, andando allá en su caballo. Entonces, la relación productiva del trabajo sube con el tamaño. Ahora, ambos tienen sentido económico. Ambos podemos aprender de ambos, pero lo que utilizamos en la economía como la medición, el indicador de eficiencia económica, se llama productividad de todos los factores. O sea, es el valor de la producción dividido por el costo de la mano de obra, el costo de la tierra y el costo de la cantidad, etc. Y en Colombia, los pocos estudios que he visto y otros países, esta relación, casi por definición, no puede ser tan negativa que la de tierra ni tan positiva que la de trabajo. Y típicamente, más o menos, bueno,
no hay grandes diferencias en promedio en esa medida de eficiencia. Y sin expandirme demasiado en el aspecto teórico, este indicador supuestamente nos da una idea más o menos adecuada de la contribución de la unidad al PIB. O sea que está enlazado, está ligado, mejor dicho, al variable PIB. Entonces, si uno fuera a decir, lo único que importa en el comportamiento de la economía es el PIB, entonces esto sería el indicador apropiado, teóricamente. Pero si uno le interesa también en el empleo generado y o la distribución de ingresos, entonces hay que hacerse la pregunta, ¿cuál de estos grupos de agricultores ganan en relación a su contribución al empleo o su contribución a la distribución de ingresos? Y resulta que ganan los pequeños, porque generan muchísimo más trabajo por hectárea, generan muchísimo más ingreso para familias no de altos ingresos. Entonces, su impacto, la diferencia entre tener 1000 hectáreas en una finca grande versus 1000 hectáreas en 100 fincas de 10 hectáreas, que por el lado del empleo y distribución favorece a los pequeños, obviamente. Entonces, a mí me gusta el concepto de eficiencia económica tradicional, que es productividad total de factores. Esto es eficiencia económica, yo lo llamo estrecho, porque no toma en cuenta variables económicas fuera del PIB. Entonces es estrecho en ese sentido, de lo que usamos típicamente, porque la teoría económica no se presta mucho al análisis de la desigualdad. Pero cuando tomamos en cuenta empleo, distribución de ingreso, los pequeños otra vez ganan, y su contribución a la sociedad, lo llamo yo eficiencia amplia, no es su contribución estrictamente al PIB, es esto, y en que están como empatados, típicamente pequeños y grandes, pero tomando en cuenta las otras variables, ganan los pequeños, depende del caso, pero típicamente ganan por mucho. Entonces, ese es el argumento, lo llamaría yo estático, a favor de las unidades pequeñas. Y debo enfatizar que estos resultados son básicamente mundiales. No hay mucha diferencia, hay diferencias, por ejemplo, entre los países asiáticos, productores de arroz. Las diferencias son mucho menores, porque una buena parte de la ventaja de la pequeña unidad acá es resultado de una composición distinta de productos. Más lechuga, menos ganar para girar el aspecto extremo. Bueno, entonces, a base de este argumento, yo diría que mientras más podemos acercar en el país a una distribución egalitaria de la tierra, mejor. Punto aparte. No veo ningún debate serio. Hay mucho debate, pero típicamente a base de información incompleta. Bueno, ahora hay, a base de esos argumentos, a los cuales se puede juntar
la experiencia comparativa internacional, estilo lo que comentó James Boyce hace algunos momentos, esa experiencia es consistente con esto, porque seguramente alrededor de los años 50 había mucha gente que cuidaba de Corea, Japón, etc. Y iban a tener éxitos tan enormes en su agricultura. Pero pasó porque la microeconomía por debajo lo favoreció en cualquier parte. Y lo favorece acá. Resultado, para mí, ¿cómo voy de tiempo? Bien, faltan 14 minutos. Yo soy cuantitativo. 14 minutos. Bien, faltan 14. De hecho, 13. Bueno, entonces, para mí, mirando el caso Colombia en este momento, ¿cuáles son los desafíos más importantes para la política? ¿Qué es lo que sería más importante resolver en cuanto a problemas? Para mí el primero siempre es la distribución del tierra, que es enormemente concentrada en Colombia. El resultado es enormemente dañino y sin tocar ese tema, yo no tendría muchas esperanzas del paquete de políticas post-conflicto, porque eso es obviamente el problema número uno, mirado en términos microeconómicos, comparativos, etc. Pero el segundo, y esto es cuestión de grado, y en una región de Colombia la situación obviamente es muy distinta a otro, es un país muy heterogéneo, pero en promedio el segundo es el apoyo apropiado del sector público en cuanto a nuevas tecnologías y el uso de tecnologías existentes. Uno de los secretos de esos países asiáticos fue un flujo rápido de mejores tecnológicas hacia los pequeños agricultores. Y esa combinación, la igualdad de tierra más el apoyo tecnológico es lo que produjo esos resultados tan enormes. Para seguir un poco, no el caso de Corea, en que comentó mucho James, pero el caso de Taiwán, y se comparan mucho entre los dos. El éxito de Taiwán fue parecido al de Corea, y para ese país hice un cálculo, ¿qué tan rápido aumentaron los salarios o los ingresos de los pequeños productores? Y durante como 25 años aumentaron 6% al año en términos reales. Esto es de inflación. Es enorme, nunca se ha visto en la historia del mundo tasas de ese nivel. En Colombia, en los últimos 50 años, los 60, los salarios han aumentado 1% al año a largo plazo, y los ingresos de los pequeños probablemente 1%. Entonces, la diferencia entre 1%, que no es el fracaso más extremo imaginable, pero no es bueno tampoco, es bastante regular. Yo diría que Colombia debe estar aspirando a 3% en esos dos variables. Habiendo alcanzado 1, el máximo hecho es 6, tal vez 3, parece razonable. Para los 3 se necesitaría un cambio, un aumento en la tierra disponible para esta gente cuyo problema principal es falta de tierra. Tiene 2 hectáreas, necesita 3 o 4. Y segundo, este apoyo del sector público, que hace décadas alcanzó en su mejor momento un nivel bastante, digamos, bueno en Colombia en los años 70, años del BRI, etc., pero ha ido disminuyendo fuertemente en las últimas 2 décadas, más o menos. Bueno, hay muchas otras cosas que para optimizar, sacar el máximo del jugo,
social, económico y todo de esta situación, de las reformas que supuestamente van a llegar a muchos otros elementos del paquete de políticas dirigidas a la pequeña agricultura. Yo creo que los impuestos, el sistema de impuestos sí es muy importante, y muchas otras cosas, infraestructura de otras formas fuera de la tecnología, también muy importantes. Pero si hay que priorizar, yo digo tierra y apoyo tecnológico como los primeros. Y con eso, y no voy a comentarlo más, pero para mí una solución, digamos, de los desafíos agrarios que vivimos alrededor de las víctimas y todo, un éxito que se lleva a cabo fuera de la agricultura es un éxito muy parcial, en el sentido que no corrige la injusticia histórica de este país. Entonces lo mejor sería corregir, hacer lo que se debe hacer en este momento y luego seguir avanzando en términos sin tener este peso, yo creo que un peso de psicológico moral que tienen los países que han tenido tragedias de este nivel y no han hecho nada, no han hecho lo suficiente. Entonces no quiero, mi enfoque es el aspecto económico, pero tampoco quiero descartar como poco importante el aspecto de justicia moral, que para mí es igualmente importante. Ahora, en los últimos minutos quiero mirar un poco las sugerencias que se han hecho para resolver los problemas que han producido el caos, la violencia, el conflicto, el desplazamiento de las últimas décadas, resolverlo fuera de la agricultura y específicamente fuera de la pequeña agricultura. Si uno mira el mercado laboral de Colombia, yo creo que vale la pena distinguir tres sectores. Sector formal, pues de las empresas grandes y medianas que tienen que vivir bajo la legislación laboral, etcétera, etcétera, y que constituye tal vez 40% de la población, depende exactamente de la fuerza de trabajo, depende exactamente de la definición. El otro 50, 55, 60% se encuentra en la pequeña agricultura, porque la grande casi no genera empleo, y el sector informal no agrícola, principalmente en las ciudades, pequeñas, grandes, etc. Entonces, yo tengo una preocupación alrededor de las ideas de que hay soluciones relativamente fáciles fuera de la agricultura. Y mis preocupaciones tienen la siguiente forma. Yo creo que el sector formal no va a crecer muy rápido, va a seguir creciendo, pero en Colombia, como en casi todos los países en desarrollo, el crecimiento de este sector ha sido menos de lo esperado. O sea, mucha gente espera con razón de que ese empleo aumente en 2-3% anual, y en lugar de eso aumenta en 1%. Entonces el sector formal no nos va a quitar el problema del empleo en los próximos 25 años. En 50 años posiblemente, pero en 25 no. Entonces si estamos pensando en ese tiempo, ese periodo, tenemos que preocuparnos. Ahora, entonces, si uno hace una comparación, pequeña agricultura que genera mucho empleo, sector informal no agrícola que genera mucho también, más que la pequeña agricultura. ¿Para cuáles de esos dos sectores podríamos esperar un éxito mayor en términos económicos, o sea, aumento de ingresos, aumento de empleo, etc.? Y para mí la respuesta es muy simple, la pequeña agricultura. ¿Por qué? Porque esto es un sector
para el cual conocemos la receta para hacerlo desarrollar. La receta es tierra, tecnología, otras formas de apoyo, y ha funcionado en todos los países del mundo que lo han aplicado. Entonces, es una receta mundialmente disponible desde hace por lo menos 50 años y aplicado de forma exitosa, muy exitosa en esos países asiáticos, pero no solamente en eso. Ahora, cuando miramos el sector informal, ¿tenemos la receta? No lo tenemos. Tenemos microfinanza que no funciona muy bien fuera del sector de comercio, funciona bien para necesidades de, pero para aumentar la productividad de ese sector no sabemos mucho. Entonces, es como saltar a la oscuridad, decir, ese sector nos va a resolver el problema del empleo. Entonces, en el caso de Colombia, yo tendría una preocupación adicional. En un país típico que no tiene la violencia, el conflicto de Colombia está desarrollando, gradualmente hay un traslado de empleo del sector agrario al agropecuario, y si uno tiene alguna confianza en los mercados, el mercado laboral, probablemente toma su debido tiempo y todo está más o menos bien. Pero en Colombia es obvio que el sector informal está sobredimensionado por la migración involuntaria, digamos, por la violencia rural que ha forzado gente antes de su tiempo a entrar al sector informal. Ese sector queda inundado y hay varios indicadores de esa situación de inundación. Entonces, por ambas razones, yo diría que no hay muchas razones, digamos, para favorecer, si tenemos que escoger entre el sector informal como generador de empleo, sector pequeña agricultura, para mí todos los argumentos serios van a favor de la agricultura pequeña. Los argumentos en contra, los serios, es que no se puede hacer políticamente, pero dejando ese aspecto para los científicos políticos, yo siempre digo como economista, no hay ninguna discusión seria. Finalmente, quiero comentar educación. Y yo soy muy partidario de la educación, obviamente, uno tiene que ser. Pero cuando uno se hace la pregunta, al mejorar la educación en Colombia, en todos áreas rurales, áreas urbanas, pequeñas ciudades y todo, ¿para qué tipo de actividad va a rendir más educación, mejor, más cobertura o mejor de calidad? ¿Sector informal o pequeña agricultura? Y la respuesta es menos obvia acá que en las otras cosas. Entonces yo adivinaría pequeña agricultura, porque sabemos que con el aumento de la tecnología es importante, más importante que el tiempo, con el tiempo que la gente sepa leer, calcular, etcétera, etcétera. Otra vez en el sector informal no sabemos, no somos los especialistas en la educación y los beneficios económicos de la educación no han estudiado a fondo el sector informal y sus necesidades específicas, y es obvio que los sistemas de educación no responden a las necesidades del sector informal porque no sabemos cuáles son realmente. Entonces, aún en ese aspecto, yo creo que es peligroso suponer que la educación va a ser la solución cuando antes de entender su posible contribución en el otro sector que puede generar empleo, que es el sector informal. Bueno, con eso termino. Gracias. Muchas gracias.